Estamos en 95.3 Tiempo XFM. Lo voy a saludar porque hoy, invitado por nosotros, por supuesto, nos está visitando el licenciado Gustavo Pizzi. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo te va, Silvina? Bueno, preparados sobre todo para compartir unos mates. Aquí vamos a compartir la ronda de mates. Yo ya le avisé mate dulce. ¿Usted lo suele tomar dulce o no? Amargo, normalmente. Bueno, no importa, digo que le gustaba dulce. No, pero yo no, al mate no le hago, nunca digo que no. Así que no te voy a decir gracias nunca. Bueno, perfecto. Comencemos a compartir la ronda de mates como para comentarle un poco a la gente. Yo también lo que le comentaba a usted previo a coordinar esta nota mientras charlábamos para ponernos de acuerdo y venir acá a decir, ya cuando hicimos las PASO, nosotros hicimos el operativo de elecciones, hablamos con los diferentes referentes de cada uno de los partidos para poder analizar los resultados. Y como en este caso se repite un poco y es una elección que la primera aquí en el territorio cordobés se tradujo prácticamente en un sondeo que luego se potenció en la segunda instancia, dijimos vamos a hacer una nota distinta, un análisis diferente, tratando de analizar el rol de los líderes, ¿sí? De cómo se construyen los líderes y cómo se ve eso reflejado también a través de las urnas. Antes de comenzar con el licenciado, le decía, a veces la gente se expresa de una forma en las redes, en las calles, cuando se manifiesta, y también en las urnas. Es decir, vamos viendo distintas maneras de expresiones y que del otro lado hay referentes políticos que se van aumentando en cuanto a su grandeza y se van convirtiendo en líderes. Decimos, para que exista un líder debe haber una causa que defender, debe haber una persona que sea respetable por una sociedad y también debe haber alguien que esté al frente, a quien oponerse. Pareciera que son puntos que se suelen repetir a lo largo de la historia. Vamos a hablar un poco de cómo se da la construcción de los líderes, licenciado. ¿Qué opinión tiene usted? No, sí, a lo largo de la historia argentina hablábamos recién esto de la antinomia, podemos decir, unitarios federales, radicales, personalistas, antipersonalistas en época de Irigoyen, después con el peronismo, antiperonismo. Bueno, y ahora aparentemente hay una grieta, digamos, kirchnerismo, peronismo, no sé cómo, una construcción ahí, macrismo, o no sé, o la alianza esta, Cambiemos, que es algo totalmente novedoso. Y bueno, esto tiene que ver también con ciertos humores de la sociedad y también con algunas cuestiones históricas, coyunturales, podemos decir, a nivel mundial, que también se están dando y que Argentina no escapa de eso, ¿no? Por eso decíamos recién, en estas elecciones, podemos decir que hay, ya desde la vuelta de la democracia hasta ahora, todos los gobiernos, el de Alfonsín, el de Menem, el de Kirchner, han repetido que esta primera elección, digamos, posterior, la gente como que le renovó el voto de confianza. El voto de confianza al partido ganador, digamos, en general, ¿no es cierto? Si bien es cierto que el macrismo, podemos decir, el Cambiemos obtuvo el 42%, que es muy grande el porcentaje en todo el país, también es cierto que la oposición, digamos, los referentes del peronismo sumado, suma más del 55%. El peronismo fue dividido en gran parte del país, en algunos lugares fue unido, en otros fue dividido, pero en las provincias más grandes sobre todo fue dividido, y eso, bueno, habla de una polarización, pero también de algo que decíamos recién que me gustó mucho de la conclusión que llegamos de la previa, que nadie tiene los votos comprados, ¿no? Es verdad, y que no hay que subestimar a la gente. Licenciado, quería decirle porque veía, acá acabo de citar una cosa, si uno se pone a analizar, por un lado tenemos que va creciendo la figura de Cambiemos, ¿sí? Va creciendo la figura de su referente que es el presidente de la República Argentina, ingeniero Mauricio Macri, pero a la vez también hay un gran porcentaje de la población que no ha votado, pero que está muy dividida, ¿no? Como que está disgregada, se lo ve al Partido Justicialista muy atomizado, ¿no? Como que hay un grupito por acá, otro grupito por allá, entonces también el problema viene del lado de la falta de un líder del otro, ¿no? Sí, también es cierto, ¿no? Quizás, yo también estaba analizando, quizás también estamos madurando democráticamente en el sentido de que, bueno, no hay un voto ciego, podemos decir, ¿cierto? Si bien hay, podemos decir, dos grupos
fuerte, podemos decir alrededor del 30% de los partidos tienen como un voto más fiel, digamos, podemos decir, de ciertos sectores sociales. Hay otro grupo bastante importante, yo creo que de más del 30%, que va fluctuando en función de lo que va sucediendo, de lo que va viendo y de lo que también va interpretando en la realidad. También es cierto que vivimos una realidad bastante compleja, mediatizada por los medios de comunicación y por las redes sociales hoy en día, ¿no? Entonces, hay un terreno de disputa política, podemos decir, que escapa a la tradicional, digamos, podemos decir, casa por casa, o puerta por puerta, o la unidad básica, o el comité, digamos, ¿no? Si bien es cierto que sabemos que un partido hoy en día sin comité, sin unidad básica, es imposible que llegue al poder, ¿no? Vemos la construcción misma de Cambiemos, es una construcción que tiene que ver con un partido local como el PRO, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, que se alía con un partido nacional como la Unión Cívica Radical, que precisamente le da a Cambiemos toda esta base, digamos, territorial que el PRO no tenía, digamos, por una cuestión de tiempo y por una cuestión de que es un partido bastante nuevo de la capital federal. Eso sumado a la figura, digamos, de Mauricio Macri y de Elisa Carrió, quizás que fue la otra artífice de la victoria. Entonces, esto hizo que Cambiemos se posicionara, digamos, por primera vez, digamos, bien en todo el país. Y bueno, esto, por supuesto, yo creo que esto es el inicio y vamos a ver cómo siguen las políticas, digamos, de Cambiemos de acá a estos 2 años, para ver si podemos definir si hablamos de un líder, digamos, que se va a quedar en la historia, o hablamos de un partido que es pasajero y que después seguramente surgirán nuevos liderazgos, quizás dentro de Cambiemos o fuera, ¿no? Claro, lo que pasa es que del otro lado tenemos, como decíamos recién, todo disgregado. Y me voy a quedar con una parte donde nos llevó para analizar también el rol de las redes sociales en materia de comunicación. Hoy las redes sociales es un espacio en donde la opinión pública se ve como, la verdad, muy pero muy revolucionada, donde la gente se sienta frente a una pantalla del monitor, del celular, y expresa sus emociones, sus sentimientos, a veces prácticamente sin límites, considerando que la libertad de expresión es decir cualquier cosa, perdiendo el respeto también en muchos casos, pero nos va generando sensaciones del otro lado. Creo que incluso a los referentes de los distintos partidos les va generando incertidumbres e inquietudes, como por ejemplo, si vamos a lo más reciente, el caso Maldonado decía, ¿cuánto puede llegar a afectar y cuánto puede llegar a modificar los resultados de las elecciones generales después de las PASO con la aparición del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado? Porque lamentablemente, más allá de que todo el análisis que debe tener de estudiar qué pasó con Gendarmería, qué pasó con el cuerpo, porque primero en los primeros operativos no se encontró, después sí aparece, qué pasó con la comunidad mapuche y demás, al margen de todo ese análisis, es imposible desvincularlo del análisis político que se le ha venido haciendo. Entonces, había una interpretación de preguntarnos cómo puede llegar a afectar eso en las urnas, ¿no? Y decimos lo que se ve reflejado en las redes, quizás no se ve en la urna a la hora de votar. ¿Es más o menos así la interpretación que hace usted, Gustavo? ¿Qué le parece? Hay un texto que se llama Psicopolítica, que es de un autor coreano que se llama Byung-Chul Han, que hace un análisis de esto muy profundo y plantea esta idea de que nosotros en las redes nos exponemos toda nuestra interioridad, de tal manera que quizás nuestro inconsciente está plasmado en la red. O sea que las redes muchas veces nos conocen mejor a nosotros que nosotros mismos. Esto que Freud decía que el inconsciente aflora en algunas situaciones particulares como el sueño, o los actos fallidos, etc. Byung-Chul Han dice, las redes sociales registran todo. Como yo pongo un me gusta así sin dar, que no me acuerdo nunca más, hace 5 o 6 años, algo. ¿Y qué hace el famoso, todo lo que maneja las redes? Tienen registrado milisegundos, segundos lo que hacemos cada uno de nosotros. Y nosotros voluntariamente ponemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros gustos, lo que compramos, lo que dejamos de comprar, porque compramos también por las redes.
Entonces, en un momento, los que venden esta información en las redes tienen una imagen de cada uno de nosotros mucho más profunda quizá que la que tenemos nosotros. Entonces, los operadores políticos, así como Byung-Chul tiene una parte que dice votar es igual que comprar. ¿En qué sentido? En que, viste, cuando vos pones algo en la red, buscas algún producto, después te aparece propaganda de ese producto. Sí. Lo mismo lo decían ahora, yo me enganchaba en el Facebook y decía vota Yarlora, vota Baldas, y ¿cómo sabían que yo estaba en Córdoba? Digamos, porque tiene un IP que me identifica, ¿no es cierto? Entonces, hay una cuestión, digamos, que es un desafío a la democracia, que es este manejo de las redes que tienen los partidos políticos, porque también cada partido político tiene una serie de personas contratadas, trabajando activamente en las redes, instalando temas, y los llamamos trolls, digamos, ¿no? Pero lo mismo lo tienen las empresas, ¿no es cierto?, para querer vender sus productos. Tienen call center impresionantemente grandes instalando productos, nos llaman por teléfono, nos envían cosas. Entonces, hay una nueva manera de ser, podemos decir, que se está instalando, que nosotros quizás la vieja política todavía no lo ha entendido, pero sí, por ejemplo, creo que ha trabajado muy bien, Cambiemos con el asesor de Durán Barba, y que los partidos en general todos están tratando de ayornar, digamos, a esta nueva metodología que tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, con cómo medimos el humor de la gente. Fíjate que Cambiemos hizo una encuesta la semana antes para ver cómo repercutía, qué quería la gente respecto a Maldonado, ¿no es cierto? En función de eso, digamos, elaboró una estrategia Durán Barba que le resultó positiva al gobierno, porque en realidad casi que no tuvo impacto en la elección, porque se repitió, es más, aumentó la cantidad de votos. También sumaron los otros partidos, ¿no? Pero hay una cuestión ahí, por eso digo yo que en la nueva política, creo, del siglo XXI que sigue, va a tener mucho de esto, ¿no es cierto? Evidentemente creo yo, porque ya estoy convencido de esto, que más allá de las redes sociales y todo lo demás, creo que lo que repercute en una elección es la forma de vivir de la gente. En el fondo, creo que la gente vota de acuerdo, me parece más bien, a si el gobierno está solucionando sus problemas o no. Claro, más allá de un caso puntual que puede ser de índole judicial, como del caso Maldonado, o de un hecho puntual que puede darse ahí automáticamente de lo económico, por ejemplo, aunque se den hechos puntuales de cualquier índole. En general la gente va haciendo el análisis ya de por qué tenía una convicción en la elección de las PASO, para ir comparando en esta elección tan cercana que hemos tenido, y que repite o que, fortalece su opinión, en este caso lo que ha quedado plasmado y por lo menos lo que uno puede interpretar desde acá. Y mira, el caso más concreto de todo, yo soy de Río Tercero y yo tuve una explosión en Río Tercero, y bueno, ya se sabe judicialmente todo que el culpable fue el gobierno nacional, digamos, de la explosión, digamos, hay condenados todos, ¿no es cierto? Y que fue para tapar la identidad, no es un hecho que ya está comprobado. Pero fíjate que Menem en Río Tercero ganó la elección subsiguiente, nunca perdió en Río Tercero Menem. Entonces voy a decir, ¿por qué vota la gente? O sea, digamos, a ver, hay otras cuestiones, me parece, que escapan quizás, pero más grave que lo que pasó en Río Tercero, por parte del Estado, digamos, que atentó contra la vida de 40.000 personas, digamos, y que le arruinó la vida de mucha gente. No tendría que haber ganado más. O sea, si uno analiza lógicamente, dice, bueno, yo no habría que haberlo votado nunca más a este gobierno, digamos. O sea, estuvo involucrado Cavallo, el ministro de todos estuvieron involucrados en la venta de armas, y se supo que, porque hubo un juicio y que hubo gente que lo llevó hasta las últimas consecuencias. Bueno, eso tiene que ver también quizás con otras cuestiones. Por eso digo, a veces no hay un hecho puntual, hay una serie, un conjunto de hechos mucho más profundo. A veces escuchamos análisis tan livianos en todos lados que uno a veces no puede decir sí o no. Es más compleja la realidad. Por eso yo te digo, desatender las redes sociales no podemos, digamos. Desatender los medios de comunicación tampoco. También hay un estudio hecho que, digamos... Y desatender a la gente públicamente tampoco. O sea, que en la relación
acá, la televisión sabemos que está en retroceso. ¿Quiénes ven televisión? Las personas mayores de 40 años. Los menores de 40 años prácticamente no ven televisión, ni noticiero, ni se informan a través de otros medios. Entonces, fíjate que Cambiemos tiene un voto casi del 40% en las PASO, fue de gente mayor de 40 años. Y el 20% de menores. Y al revés, la oposición tuvo un voto del 40% de la gente menor de 40 años y del 20% de la gente mayor de 40 años. ¿Esto qué significa? Y hay una influencia de los medios tradicionales, pero que cada vez es más acotada. Hay una mayor presencia de otras formas de comunicación que son alternativas en este momento, pero que dentro de poco tiempo van a ser hegemónicas, digamos, creo. ¿Por qué? Porque el diario Clarín tiraba 1 millón de ejemplares y ahora creo que no llega a los 200.000. Por una cuestión de que el papel ya está dejando de ser un medio de información. Entonces, y porque compite automáticamente con lo que va aportando en materia informativa desde lo digital. Claro, si la noticia se te va volviendo vieja comparativamente a lo que vos mismo vas publicando a través del diario. Es más, seguramente tiene el portal de Clarín debe tener 1 millón de consultas, digamos, que es lo que la gente que antes se informaba. Por claro, sí. Entonces, hay un cambio en la matriz que tiene que ver también informativo, que tiene que ver también con esto de los cambios de humor también. Por eso yo decía, hay un núcleo duro de cada por ejemplo, podemos hablar de 2 tendencias, podemos decir, políticas en Argentina, y hay otro grupo que me parece que va fluctuando a partir de ciertas cuestiones de la coyuntura que van surgiendo, y que, bueno, en ese sentido no hay un voto cautivo como hubo quizás en los años 50, en los años 70, que bueno, había buenos radicales, buenos peronistas, y bueno, fíjate que sí, estaba todo más definido. Sí. Gustavo, ya vamos a ir a otra parte, voy a ir a una breve pausa comercial y después vamos a seguir hablando, porque uno de los temas que me interesa también es ver cómo se han construido los grandes líderes políticos, y sin lugar a dudas que Perón ha sido uno de los grandes líderes que hemos tenido en la historia argentina, y también ahí vamos a ver cómo necesitó también del antiperonismo para ser el líder que fue. Claro, Irigoyen también, ¿no es cierto? Irigoyen, Perón, fueron 2 líderes que digamos que son los 2 para. Pero vos fíjate que en los 2 casos no es todo tan blanco y negro como nos parece. Cuando analizamos la historia en concreto, vemos que hay tantos matices. Por ejemplo, es increíble pensar que el peronismo lo fundó el radicalismo. O sea, digamos, en sus fundadores está el radicalismo. Hay una línea de radicalismo, descreído del radicalismo, que se hace peronista porque creen que ven en Perón el continuador de Irigoyen, digamos. Y hay una línea, podemos decir, en Cambiemos, podemos decir, hay una pata peronista también. O sea, hay una cuestión, y dentro del kirchnerismo hay una línea de radicalismo también, que está Leopoldo Moro y todo lo demás, que están dentro entonces, no es tan blanco-negro, yo estoy de acá o de allá. Hay una serie de factores quizás que escapan precisamente a lo puramente ideológico, que tiene que ver quizás con otras cuestiones que tienen que ver con lo que uno entiende de la vida, de la política, del otro, etcétera, que hace que uno se agrupe con alguna gente o adhiera tiene que ver con otras cuestiones, creo, que escapan a lo estrictamente, podemos decir, ideológico. Y que va también con lo estructural, con lo coyuntural, ¿sí? Tiene que ver justamente con toda esa situación. Me voy a ir a una breve pausa. Estamos aquí con el licenciado Gustavo Pizzi, que es el director del Instituto Divino Corazón, también porque decíamos, vamos a darle un análisis distinto de lo que hicimos después de las PASO, porque uno por ahí a través de los medios tiene la sensación de que es la misma elección, ¿sí? Porque en definitiva fue la misma. En primer lugar, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, sobre todo en el territorio cordobés, se convirtió en una gran encuesta porque no habían los partidos para poder dirimirse los candidatos. Sí se dio en el caso de Cambiemos, que tenían al señor Rossi, como así también a Héctor Baldassi, que luego se define Baldassi, pero en general las listas que se habían presentado se repitieron las de agosto en el mes ahora de octubre, el pasado domingo 22. Entonces dijimos, vamos a hacer una interpretación distinta, y para eso lo invitamos al licenciado Gustavo Pizzi, que sabe muchísimo de historia. Ya volvemos.